Buenos días, ingeniero Rafael. ¿Cachai? Nosotros somos el grupo 3. En esta oportunidad vamos a presentar lo que son los ensayos de contenido de humedad y cantidad de material fino que pasa por la malla de los vientos. Nuestro grupo está integrado por Ruiz Salvador, Soto de la Cruz, Lozano Pauca y el que les habla, Anchirayco Soto. En este caso empezaremos con lo que son los ensayos de contenido de humedad de los agregados, tanto lo que es el agregado grueso como el agregado fino. Asimismo empezamos con lo que es la definición de contenido de humedad. El contenido de humedad de un agregado es la cantidad de agua presente en sus partículas, ya sea como agua superficial adherida o absorbida a los poros. Es crucial en el diseño de control del concreto, ya que afecta directamente a la relación de agua y cemento. Un error en la estimación de esta humedad puede provocar mezclas con exceso o déficit de agua. Como se puede mostrar en la parte izquierda, en la imagen izquierda, tenemos lo que es un concreto con exceso de agua. Y en la parte derecha, con lo que es un déficit de agua. Asimismo, también tenemos lo que es la fórmula para calcular el contenido de humedad, como se muestra en la parte de abajo. Tenemos que el contenido total de humedad evaporable de la muestra en porcentaje es igual a 100 por la diferencia de la masa de la muestra húmeda original en gramos con la masa de la muestra seca. Todo eso dividido sobre la masa de la muestra seca en gramos, así, igualmente. Continuamos con lo que son los estados agregados según su humedad. Estamos con lo que son cuatro estados. Tenemos el estado seco al horno, el estado seco superficialmente, el estado saturado superficialmente seco y el estado húmedo. El estado seco al horno se logra mediante un secado al horno a 110 más menos 5 grados Celsius, hasta que los agregados tengan un peso constante. Por eso es que no contiene humedad en poros ni en la superficie. El seco superficialmente presenta lo que es poros llenos de agua con superficie seca. Esto se logra mediante exposición al aire libre. Asimismo, el estado saturado superficialmente seco, más conocido como el estado SSS, es un estado límite en que los agregados tienen todos poros llenos de agua, pero superficialmente se encuentran secos. Este estado solo se logra en el laboratorio, ya que es una condición necesaria incluso para lo que es el ensayo del peso específico, llegar al SSS. Y por último tenemos lo que es el estado húmedo. Son todos los agregados, se parece que son todos los agregados que están llenos de agua y además existe agua libre superficial. Por eso es que contiene agua tanto en poros y en la superficie. Continuamos con lo que son las normas. Tenemos la norma técnica peruana y también tenemos la norma internacional, que es la ASTM. Con respecto a la norma técnica peruana, nosotros tenemos el 339.185 y la más actualizada es en el 2021. En este ensayo de agregados, sigue esta norma técnica peruana, el cual establece el procedimiento para determinar el porcentaje total de humedad evaporable en una muestra de agregado fino o grueso por secado. La humedad evaporable incluye la humedad superficial y la contenida en los poros del agregado, pero no considera el agua que se combina químicamente con los minerales de algunos agregados y que no es susceptible de evaporación, por lo que no está incluida en el porcentaje determinado por este método. De la otra manera, tenemos en lo que es la norma internacional, la ASTM C566. Es la norma internacional más utilizada para determinar el contenido de humedad en agregados mediante el método de secado en horno. Esta norma también es la que sirve de referencia para lo que es la escritura de la norma técnica peruana. A continuación tenemos lo que son las aplicaciones en ingeniería civil, para lo que es este ensayo. Tenemos en este caso lo que es la geotecnia en construcción y en ensayos de laboratorio. Con respecto a lo que es la geotecnia, el contenido de humedad del suelo influye en su capacidad de carga, su compacidad y su resistencia. ¿A qué nos referimos? Que la medición precisa permite evaluar la estabilidad de taludes, cimentaciones y otros elementos de ingeniería geotécnica. En la construcción, podemos decir que en el hormigón la humedad afecta resistencia y durabilidad. En la madera, el contenido de humedad determina su resistencia a la deformación, su estabilidad dimensional y su susceptibilidad a la pudrición. Así como también ocurre con lo que es en el uso del material del bambú, un material también que se está incorporando con fuerza en la construcción desde hace ya unos años, debido a que es económico y que también presenta casi las mismas características
que la madera. Incluso si lleva un buen proceso, pueden ser incluso mucho más resistentes. Y tenemos lo que es el uso en el ensayo de laboratorios. La determinación del contenido de humedad es un método estándar para caracterizar materiales como suelos, rocas y otros materiales de construcción y para verificar que se encuentran dentro de la norma. No es algo que tal vez se tenga en consideración en todo tipo de construcción, ya que hay construcciones que incluso obvian estos ensayos, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque es muy importante que esté dentro de los estándares para que sea un muy buen proyecto y duradero. Y a continuación, mi compañero les estará explicando cuáles son el procedimiento de este ensayo. Buenas noches, profesor y compañeros. Complementando lo que mencionó mi compañero, hablaré sobre el procedimiento, resultados e interpretación del ensayo del porcentaje de humedad. Comenzaré primero con el procedimiento y para ello hablaré de los materiales que se usaron en el experimento. Para ello se usó primero un horno de secado, que es un equipo que sirve para eliminar la humedad de la muestra que usamos en el ensayo, la muestra del agregado, para obtener esa forma el peso seco después de secado. También se usó un recipiente para horno que tiene que ser resistente a altas temperaturas, en donde se coloca la muestra para ser secada y posteriormente con ese mismo recipiente se pesa para tener el peso seco. Y para eso se usa una balanza, que es un instrumento de medición para medir el peso. Bueno, continuamos. Acá podemos ver el horno de secado que se usa para para obtener el peso seco, el recipiente donde se ponen los agregados y la balanza. Comenzamos con el primer paso, que es el muestreo, donde se debe obtener una muestra del agregado mediante un cuarteo previo, teniendo en cuenta la cantidad de agregado que usaremos, ceñido a la norma NTP 400-010. El segundo paso es el pesado inicial, que es donde determinaremos la masa de la muestra húmeda, teniendo en cuenta los tamaños máximos nominales de ambos agregados, el agregado fino y el agregado grueso. En nuestro caso, durante el ensayo, para el agregado fino, el tamaño máximo nominal fue el número 4, cuyo peso mínimo inicial, según la norma, es de 500 gramos. Durante el ensayo se siguió esa normativa y se empleó o se usó un peso inicial de 500 gramos. Sin embargo, para el agregado grueso, según la norma, para un tamaño máximo nominal de 3 cuartos, el peso mínimo inicial debe ser de 3 kilogramos. Pero en nuestro caso, el peso que se usó fue de 4.000,5 gramos, que a pesar de ser mayor cumple con la norma. Entonces no tendríamos ningún problema. El paso siguiente sería donde colocamos la muestra tanto de agregado fino como grueso en una bandeja para llevar al horno durante 24 horas. Después de las 24 horas, retiramos la muestra para su posterior pesado en la balanza. Bien, acá vemos los resultados y obtuvimos esta tabla de pesos. Para el agregado fino, el peso húmedo, que fue el peso inicial de 500 gramos, obtuvimos un peso seco después de las 24 horas de 494 gramos. Para el agregado grueso, con un peso inicial de 4.000,5 gramos, obtuvimos un peso seco de 3.978,1 gramos. Y para hallar el porcentaje de humedad usamos la fórmula siguiente, que es el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco por 100%. Bien, para el agregado fino obtuvimos un 1,21%
y para el agregado grueso un 0,56%. ¿Qué podemos interpretar de aquí? Primero, para el agregado fino, el valor de 1,21 como contenido de humedad sí cumple con lo esperado debido a que en un agregado fino tiene una mayor humedad superficial debido a su mayor área específica. También vemos que la masa mínima, según la norma, era 500 gramos y la masa que se usó fue también de 500 gramos. Entonces, el ensayo es válido. Y para el agregado grueso, también cumple con lo esperado, ya que presentó, si no me equivoco, 0,56% y se nota que es menor que el agregado fino debido a que tiene menor retención de humedad superficial. Y la masa utilizada, a pesar de ser mayor, cumple con la normativa que para un tamaño máximo nominal de 3 cuartos sería 3 kilos. En este caso somos 4 kilos. Bien, mi exposición terminaría hasta acá y continúo con mi compañero. Bueno, ahora voy a hablar acerca del ensayo de cantidad de material fino que pasa por la malla 200. Bueno, en primera instancia, ¿qué son los finos? Son aquellas partículas que pasan completamente por el tamiz número 200. Bueno, los objetivos de este ensayo sería determinar el porcentaje de finos en el agregado para luego evaluar evaluar la calidad del agregado. Las normas en las cuales se establecen el procedimiento de dicho ensayo, pues son la NTP 40018 y la ACTM C11723. Bueno, entre sus aplicaciones, pues nos asegura que no contenga un exceso de finos el agregado, debido a que esto reduce su adherencia con el cemento, ¿no? Y ahora pasará a mi compañera Andrea para exponer el procedimiento de dicho ensayo. Bueno, siguiendo con la explicación de mi compañero sobre el ensayo de cantidad de material fino que pasa por la malla 200, el procedimiento es el siguiente. Para este ensayo vamos a utilizar los siguientes materiales. Un horno es el equipo utilizado para secar completamente el agregado y obtener un agregado seco. La malla número 4, que es una malla para evitar que pase el agregado grueso. La malla 200, que es la malla esencial que vamos a usar en este ensayo. Un recipiente, que es un contenedor para alojar las muestras de agregado, una balanza que va a ser el instrumento de medición para obtener el peso exacto de los agregados. El procedimiento va a ser el siguiente. Primero debemos tener una muestra de agregado seco que previamente haya sido introducido al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados. Una vez obtenida esta muestra de agregado seco, debemos hacer un cuarteo para obtener una muestra representativa del mismo. En este caso, tuvimos un peso inicial del agregado seco de 500 gramos, que bajo según la norma del 400-018, en el caso de agregado fino, la muestra debe tener un peso mínimo de 300 gramos. En el caso de nosotros, sí cumple, ya que es una muestra de 500 gramos. Bueno, a continuación, luego de tener el agregado, le añadimos agua y lo lavamos suavemente sin friccionar, para posteriormente pasarlo a través de una malla 200 que previamente pudo haber sido introducida por una malla número 4 para evitar el material grueso, repitiendo este proceso de lavado hasta que el agua del lavado se encuentre limpia. Esta parte del procedimiento tiene como objetivo eliminar las arcillas, polvos y limos que se encuentran en la muestra. Cabe recalcarles que debe ser un lavado sin friccionar. Una vez obtenida la muestra, le pasamos por la malla número 200 y en este caso obtenemos el material retenido que se encuentra en la malla, lo recogemos y lo colocamos en un horno para que se seque durante 24 horas a una temperatura controlada que puede ser de 110 más o menos 5 grados centígrados. En nuestro ensayo el peso retenido del agregado seco fue de 466,2 gramos. Para calcular el resultado tenemos que bajo la norma
400,018, tenemos el siguiente cálculo, que para hallar el porcentaje de material más fino que pasa por el tamiz normalizado, tenemos que restar el peso seco de la muestra original menos el peso seco de la muestra ensayada obtenida sobre el peso seco original por 100. En nuestro caso, P1 sería 500 gramos, P2 sería 466,2 gramos. Realizadas las operaciones, obtenemos que un material de agregado fino que pasó por la malla 200 de 6,76%. Ahora, ¿cuál es la interpretación que le damos a esta cantidad de porcentaje pasante? Bueno, como sabemos, el 6,76 del total del agregado está compuesto por un tamaño inferior a 0,075 milímetros, o sea, un material muy fino, que es el material que logró pasar por la malla 200. Este porcentaje elevado de finos puede afectar negativamente las propiedades de la mezcla en la que se emplea el agregado, ya que tiende a incrementar una demanda de agua, reducir la resistencia mecánica o aumentar la retracción y disminuir la durabilidad del material endurecido. Por ejemplo, en la norma ASTM C33, el contenido material fino que debe pasar por este ensayo debe estar entre un valor de 3 y 5%, dependiendo del tipo de obra o especificaciones aplicables. En nuestro caso fue de 6,76, el cual podría considerarse alto al no cumplir con los requisitos establecidos. Entonces debemos tener muy en cuenta este ensayo para este tipo de normas. Bueno, con esto terminamos nuestra exposición sobre los dos ensayos del grupo 3. Muchas gracias.